Hey, how you doing? I hope you're doing well. In this video, I'm going to talk to you about important facts about speaking English. So, stay with me. Are you ready? Aprender inglés hoy en día sigue siendo importante. El inglés es el idioma número 1 hablado a nivel mundial. Es un idioma que te abre las puertas, expande tus horizontes, amplía tus oportunidades y posibilidades, te introduce a nuevas culturas, y no solamente a la cultura estadounidense. Además, muy probablemente te haga vivir nuevas experiencias. Todo eso puede hacer el aprender un idioma como el inglés, y ni siquiera tienes que hablarlo a la perfección. Además de ser hablado por más de 1.2 billones de personas en el mundo, es el idioma más hablado por personas no nativas, es decir, cuya primera lengua no es el inglés. Le sigue el chino mandarín, el idioma más hablado como primera lengua debido a su densidad poblacional. El inglés se habla oficialmente en 53 países y es hablado como primera lengua por cerca de 400 millones de personas en el mundo. Eso reduce mucho las brechas de comunicación, porque hasta hace unos años, al pensar en hablar en inglés, pensábamos automáticamente en Estados Unidos. Pero hoy en día, con lo globalizado que está el mundo, nos damos cuenta que incluso podemos hablar con personas de muchos otros países y comunicarnos con ellos por medio del inglés. Millones de personas a diario se encuentran practicando el inglés, idioma de preferencia para aquellos que quieren aprender un nuevo idioma por primera vez, ya que saben que es una herramienta que les facilitará muchas cosas en su vida profesional, cultural y personal. En cuanto a la vida profesional, un idioma como el inglés, por ejemplo, ayudaría a una compañía o empresa a globalizarse con más facilidad, un elemento fundamental sin duda para abrirse y expandirse en nuevos y mayores mercados, así como facilitar la comunicación entre inversionistas y socios internacionales. Por ende, cada vez más las empresas esperan que su personal sea más fluido con esta lengua. Tus ventajas de ser contratado aumentan al saber inglés. Hoy en día contamos con aplicaciones para traducir cualquier idioma en nuestros dispositivos móviles, que son una herramienta esencial para sacarnos de apuro, pero seamos realistas, jamás suplantarán el hecho de hablar el idioma. Tomando en cuenta que la mayoría de estas aplicaciones traducen textualmente, en muchos casos no son las traducciones acertadas. Sin duda son un plus, pero hablarlo te ahorrará tiempo. Tiempo que en el mundo de los negocios se traduce en dinero, una conversación más fluida y amena, y hasta pensar mejor tus respuestas. Hay un mundo de entretenimiento allá afuera, y muchas veces no es suficiente el entretenimiento local o en nuestro idioma. Queremos ver y tener acceso a más cosas como sitios web, blogs o canales de YouTube que quizás tengan la respuesta a aquello que buscamos, libros con información invaluable de diferentes temas como ingeniería, literatura, ensayos científicos para aquellos amantes de la ciencia, cursos online, programas de TV, películas o videojuegos que no han sido subtitulados o doblados, música, claro, todo esto se puede traducir con algún traductor virtual, pero en muchos casos podrías incluso encontrar slangs o modismos que traducidos textualmente no hacen mucho sentido. Si eres de los que les gusta tener acceso a diversas fuentes de información y o entretenimiento, saber inglés te favorecerá mucho en ese aspecto. Si trabajas como freelancer o lo haces como un side job, otro término que no tiene traducción directa porque sonaría algo así como trabajo de lado, pero bueno, se puede asociar a un trabajo extra. Puedes utilizar tus conocimientos para traducir documentos, textos, crear subtítulos para videos, incluso hacer dinero con programas de afiliados para vender productos. Muchas compañías grandes, especialmente compañías estadounidenses, ofrecen estas posibilidades. Así estés en Brasil o en Tailandia, especialmente en áreas turísticas, te encontrarás a personas que hablan el idioma, y quién sabe sea el inicio de una nueva amistad. Si viajas por trabajo, estudio, programas de intercambio o similares, seguro estarás expuesto a un intercambio cultural en el que el idioma inglés estará presente. Son amplias las posibilidades de conocer gente nueva e interesante. Otras ventajas de hablar inglés. Te vuelve mentalmente más ágil.
No el hecho de hablar el inglés per se. Cualquier otra segunda lengua te ayuda a agilizar tu cerebro, ya que estás pensando no solo en tu idioma nativo, y esto lo haces a veces hasta involuntariamente. Puedes comunicarte en tu segunda lengua cuando no quieres que alguien sepa lo que dices, o para conseguir un trato VIP. En fin, aprender un idioma es como adquirir un superpoder. Aumenta tu confianza y entiendes que el único límite te lo pones tú. No importa la edad que tengas, si te comprometes y eres constante, verás grandes avances. Now you can understand me, or should I go back and repeat everything from the beginning? It's fine, you can just replay the whole video. Conclusión. Sí, es muy importante, y más ahora que vivimos en una era globalizada. Aprende inglés con mi método... No. Bueno, sí, quizás más adelante. Bien, estas han sido algunas razones de por qué aprender inglés sigue y seguirá siendo importante. Espero que te haya gustado este video y en algo te haya informado. Un saludo cordial.